Hola, mi nombre es Angie, soy la docente practicante de grado quinto de la institución educativa La Julita, sede Marco Fidel Suárez. Tuve a mi cargo un grupo de aproximadamente 18 estudiantes que asistían con frecuencia a las secciones de clases durante 6 semanas. En cuanto a los fuertes que pude evidenciar durante esta práctica pedagógica, tengo un primero que para mí es el más importante y fue apropiarme del contexto socioeconómico y cultural de mis estudiantes. A pesar de que al inicio tenía pues como miedo, puedo decir miedo porque es un contexto un poco difícil, un poco pesado, tenía de alguna u otra forma tenía como el peso acá encima de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta sociedad, con este grupo, con este contexto tan difícil que se puede presentar? Creo que lo mejor que pude haber hecho fue enfrentarme al grupo sin, sin hacerme falsas ideas de ellos. Fue conocerlos a fondo, conocer sus debilidades, sus fuertes y pues implementar mis herramientas para favorecer tanto el aprendizaje de ellos como mi proceso de enseñanza. Uno de los fuertes y una de estas herramientas que implementé fue las manualidades, que para mi grupo fue de lo mejor. O sea, ellos siempre esperaban el momento de la clase donde íbamos a hacer manualidades o íbamos a hacer alguna expresión artística, fueran las obras de teatro, las mímicas o manualidades, como ya lo expresé, ¿cierto? Hicimos durante la práctica abrimos durante la práctica diferentes momentos para expresar nuestro punto de vista, para opinar, y creo que para mí eso es supremamente importante. Nos conocimos a fondo, expresamos nuestras ideas, eso creo que también fue una herramienta que funcionó muchísimo. Al inicio me encontré con un grupo demasiado penoso, no le gustaba salir a exponer, era temeroso al momento de pararse al frente de un público. Sin embargo, me puse en la tarea de decir, bueno, son chicos de grado quinto, son los más grandecitos de básica primaria, se van a enfrentar ahora a secundaria y deben de saber pararse al frente de un público, hablarle, expresar sus ideas, opinar, que es demasiado importante. Entonces esto fue lo que hice, implementé esas herramientas y me sirvió como aprendizaje, de verdad, que me encontraba con chicos que eran supremamente callados, que les daba pena hablar en público, pero cuando salían y se paraban enfrente de sus compañeros, tenían unas ideas muy buenas. Entonces motivarlos a ellos también fue algo que me costó mucho al inicio. Bueno, tienes ideas súper buenas, pero ¿cómo voy a hacer que no te dé pena salir al público y hablar? Para esto entonces implementé las dinámicas con los chicos de mímica o de interpretación. Entonces tuvimos un juego durante el proceso que fue la ruleta, en donde los chicos tenían que cumplir unos retos. La mayoría de esos retos era hablar en público, contarnos chistes, expresar ideas sobre un tema en específico. Entonces creo que fue un fuerte. En cuanto a las dificultades con las que me enfrenté, como ya lo mencioné al inicio, tenía temor de que mi grupo era un grupo muy diverso, con chicos indígenas, con chicos afros, con chicos extranjeros. Entonces, para mí al inicio fue muy difícil eh, llevar las herramientas o las dinámicas que se acoplaran al grupo en general. Eso para mí fue una de las mayores dificultades, y también el manejo del tiempo. Yo llevaba algunas herramientas, algunas dinámicas a cada sesión de clases que, bueno, las llevaba pensadas para un tiempo, pero pues los ritmos de aprendizaje de los estudiantes todos son totalmente diferentes. Unos se tomaban más tiempo, otros terminaban súper rápido, y yo, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Creo que es algo en lo que tengo que seguir trabajando, creo que es algo en lo que debo implementar estrategias, ¿cierto? El plan A, el plan B y el plan C o el Z si es necesario. Al final de la sección pude implementar una estrategia que me recomendó mi asesora de práctica, la cual era que nos acercáramos como a ese espacio de que los estudiantes se ayudaran entre ellos también, ¿cierto? Entonces, aquellos que terminaban antes de tiempo, se les pedía que ayudaran a sus otros compañeros, y en las últimas 2 secciones de clase creo que funcionó demasiado bien. Entonces, sin embargo, considero que es algo que debo seguir trabajando. En cuanto al manejo del grupo, también es una situación que yo creo que como docentes nos enfrentamos día a día, que hay que seguirla mejorando, hay que seguir buscando estrategias.
Al inicio me costó muchísimo el uso de la palabra, cuando querían hablar todos nos escuchábamos, tenía un grupo demasiado participativo, entonces todos querían hablar al tiempo, no nos escuchábamos, el ruido externo también pues no nos favoreció mucho, y implementé una estrategia de puntos positivos y puntos negativos. Los chicos creían, y creo que se lo creyeron durante todas las sesiones, que quienes tuvieran menos puntos positivos salían antes al descanso y quienes tuvieran más puntos negativos se perdían 5 o 10 minutos de clase, de descanso. Sí funcionaba así. Quienes tenían puntos positivos o no tenían ni puntos negativos ni puntos positivos salían 2 minuticos antes, y los que no pues se quedaban alrededor de 1 minuto, no les dejaba mucho más tiempo, pero funcionó demasiado. Entonces ya en las siguientes clases los chicos ya eran más animados y tenían puntos negativos, trataban de participar, trataban de hacerse notar en la clase, ¿cierto? Porque ese era mi objetivo principal, de que no solamente participaran y se ganaran el punto positivo que por una nota o por salir 5 minutos antes, sino que todos participaran. Entonces al implementar esa estrategia, los chicos ya se hicieron notar, se hicieron sentir durante cada sesión de clase. Entonces ya habían unos que les gustaba muchísimo las actividades artísticas, entonces se apoyaban en eso. Bueno, voy a destacarme en esto. Algunos otros se destacaban mucho más en la oratoria, entonces ahí tenían sus puntos positivos. Otros en la lectura y en la escritura, súper importante para mí, conocer las fortalezas de los chicos, y fomentar, ¿cierto? Fomentar, que es una de nuestras tareas, de nuestros objetivos durante todas las clases. En cuanto a las dificultades de pronto con la institución, puedo recalcar el ruido exterior. Es supremamente complicado trabajar con él, pero pues es un factor externo que de alguna u otra manera afecta a nuestras clases, pero pues se pudo llevar a cabo, no nos afectó de alguna u otra manera como de manera significativa. Y mi proyección a futuro es ser una docente completa, y para ser una docente completa necesito aprender de todo. Entonces necesito tener dificultades con el manejo del grupo para buscar herramientas y aprender cómo tener un buen manejo de grupo. El uso de la palabra también es súper importante. Creo que, y no lo mencioné anteriormente, el tono de voz, ¿cierto? No estamos acostumbradas a dar una clase completa nosotras solas, entonces también se me desgastaba un poco la voz al inicio de las prácticas porque tenía un tono de voz muy alto, trataba como de gritarlo para que me escucharan, pero cuando se fueron implementando diferentes estrategias, pues como que eso me armó un poquito y ya me duraba la voz durante toda la clase. Y bueno, en cuanto a mi proyección, ser una docente capaz de dar todo tipo de clase, entender las dificultades de mis estudiantes, los ritmos de aprendizajes, y algo supremamente importante, incentivar la creatividad. Y creo que lo evidencié en esta práctica, llevándoles diferentes herramientas a los chicos, dándoles el espacio de que se expresaran, de que opinaran, de que participaran de alguna u otra manera, ¿cierto? Algunos lo hicieron con dibujos, otros lo hicieron con manualidades, otros desde la oratoria, otros desde la escritura. Entonces entender esos contextos, enfrentarme a grupos sin ningún pensamiento, sin hacerme ideas iniciales de ellos, sino conocerlos durante el proceso. Y me veo como una gran docente, en donde mis estudiantes me recuerden por ser buena docente para ellos, ¿cierto? Porque les llevaba dinámicas diferentes, porque hacía de su clase algo diferente y no algo monótono. Creo que lo traté de hacer con este grupo, traté de que cada clase fuera algo diferente, aún teniendo en cuenta pues que hay unas rutinas de mañana. Entonces eso, implementar nuevas herramientas, que mis chicos me recuerden por eso, porque los sacaba de su zona de confort, porque era alegre con ellos, les daba el espacio, ellos podían contarme sus situaciones y nada. Espero tener nuevas experiencias, espero seguir aprendiendo muchísimo de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los grupos con los que me enfrente de ahora en adelante, y disfruto muchísimo la práctica, agradecida con el grupo de trabajo que tuve, con la docente titular y con la asesora de práctica. Muchísimas gracias.